Acompaña a Paco Rodríguez en un diálogo con personajes que marcan la vida interna y externa de la Ibero. Bienvenidos a Cara, el espacio de entrevistas y discusión de los temas que a ti te importan. ¿Qué tal? Bienvenidos a Cara, el programa de entrevistas y discusión de Ibero TRC. Yo soy Paco Rodríguez. En esta nueva emisión me da muchísimo gusto saludar a todos y todas en este programa especial, porque tenemos a una persona igual de especial, la maestra Laura Elena Parras. Maestra Laura, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola Paco, buen día. Bueno, ¿por qué está aquí la maestra Laura? Porque evidentemente, seguramente muchos de nosotros que trabajamos, que convivimos, que estamos en esta Universidad Iberoamericana de Torreón, pues ya nos dimos cuenta, porque ya está el flyer, ¿no? La información de que la maestra Laura Parra pues llega a el fin de un ciclo laboral aquí en la universidad, y decidimos invitarla pues para que nos platique un poco sobre su historia aquí en la universidad, su historia laboral, su historia como docente. La maestra actualmente todavía es coordinadora de la carrera de educación. Ella es licenciada en ciencias de la educación. Pero platíquenos, maestra Laura, ¿se retira, se jubila después de cuántos años? Pues mira, Paco, yo en realidad tenía el plan de retirarme una vez que cumpliera los 60 años. Y bueno, técnicamente no es una jubilación, estoy en proceso como para como empezar a hacer los trámites para la pensión, y pues en el inter pues voy a ver cómo son estas modalidades, que si la modalidad 40 y todo eso que te prometen como para incrementar un poco la pensión. Uh-huh. Oiga, platíquenos, ¿hace cuánto llegó aquí a la universidad? Pues mira, yo llegué aquí en septiembre del 1990. Del 90. Del siglo pasado. Okay. ¿Cómo fue ese momento? ¿Lo recuerdan? Sí, claro. Fíjate que yo, como bien dice, soy licenciada en Ciencias de la Educación. Yo salí de la Universidad Autónoma del Noreste cuando todavía pues la Ibero no existía. Yo terminé mi carrera antes de que Ibero llegara aquí. Y pues a partir de ese momento yo ya tenía 2 años que me había registrado como capacitadora en el INEA. Okay. Yo quería alfabetizar personas. Entonces, durante 2 años invité a un grupo de compañeros, conseguí una escuela, la directora era amiga de mi mamá, y me prestó la escuela para los fines de semana, y empezamos a pegar cartelones por toda la colonia moderna para conseguir pues adultos que no supieran leer y escribir y que quisieran tomar clase con nosotros. Entonces invité a otros 3 compañeros de la licenciatura. Yo estudié mi carrera en la nocturna, entonces pues tuvimos la suerte de que se nos juntaron muchas personas, no solo de primaria, sino que querían seguir estudiando, y entonces terminamos por abrir 2 grupos de primaria y secundaria para adultos. Uh-huh. Estuvimos trabajando con ellos por espacio de 2 años, entonces fue una de las experiencias más bonitas que yo recuerdo. Y pues a mí la docencia me dejó enamorada desde entonces, porque ver la posibilidad de que alguien aprenda a leer o aprenda a sumar tengo anécdotas tan bonitas de aquel tiempo, que la verdad que para mí dejaron mucha huella. Entonces yo estuve 2 años trabajando para el INEA, uh-huh, como asesora, y ya después de la misma universidad de donde yo salí me invitaron a dar clases. Como sabían que era buena para las matemáticas, mis compañeros pues me recomendaron y entré a dar clases de álgebra, trigonometría y cálculo diferencial integral a bachillerato en la Universidad Autónoma del Noreste. Y ya después, como al siguiente semestre, me ve mi ex coordinador de carrera y me dice, oye, pues yo te quiero en la licenciatura. Entonces, pues prácticamente desde ese momento empecé yo a trabajar en la universidad. Sí. Me toca el cambio de UAN e Igual, soy maestra fundadora de la UAL también, y ya luego me invitan a colaborar con la Ibero. ¿Cómo fue que llegué yo aquí a la Ibero? Pues de una manera como muy circunstancial.
Anteriormente, cuando yo llegué aquí, existía el Centro de Orientación Educativa, pero en ese centro había 2 programas. Estaba el programa de atención a alumnos, que ahorita es Ibero Acompaña, y estaba todo el programa de formación de profesores, que es lo que tiene la maestra Tania. Pero estos eran 2 programas en un centro. Ese centro se encargaba de atender estas 2 poblaciones, y la persona encargada de atender a los profesores, el que era el coordinador del programa de formación de profesores, era un maestro que había pedido su cambio a Iberoméxico. Yo te estoy hablando del tiempo cuando todavía éramos plantel, no éramos universidad. Todavía éramos como un sistema donde pues el centro era Ibero Santa Fe en aquel momento, y todos los iberos que se fueron desarrollando en el país pues eran planteles. Nosotros éramos el plantel Laguna. Entonces este maestro pide su cambio junto con su esposa para ir a trabajar a Ciudad de México, y entonces se iba a quedar a Céfalo el centro de formación de profesores, o el programa en este caso de formación de profesores. Y una cosa lleva a la otra. Él conoce a una maestra de la Secretaría de Educación, que luego le recomienda a otra persona, y esa otra persona me recomienda a mí. Y entonces cuando yo vengo, pues me contratan de tiempo completo. Yo llegué directo de tiempo completo a coordinar el programa de formación de profesores. Sí. Voy a regresar un poco en el tiempo, porque refiere que le gustaba mucho alfabetizar, ¿no? Sí. ¿En qué momento usted sintió esa vocación de querer ser educadora? Fíjate que es que es muy, muy simpática la historia, porque originalmente yo no iba a estudiar educación. Yo ya estaba por inscribirme en la Facultad de Psicología en Monterrey. Pero bueno, hubo unas situaciones familiares que luego impidieron que yo continuara con aquel proceso, y cuando yo vengo ya a presentar mi examen de admisión en la universidad, pues la verdad es que solo existía o la UANA o el ICITAC. En aquel tiempo, lo que se comentaba, al menos entre nosotros, pues nunca lo he verificado, pero era como que todavía el ICITAC en la carrera de psicología, en aquellos tiempos, cuando yo iba a entrar a estudiar, todavía no tenía REBOE la carrera. Entonces, todo este rumor que se hace de que si no tienes REBOE, no te lo reconocen, digo, yo no sabía lo que sé ahora. Entonces, rechacé la opción de ICITAC. Y me quedo en la UANE, pero yo ya presento, como quien dice, en la última fecha de presentar examen, porque yo más bien ya tenía mi fecha para Monterrey. Y ya que entro al examen, pues sí pasó el examen, pero ya no hay cupo en la carrera de psicología. Entonces me dicen, hablo yo con don Pedro Rivas, que en paz descanse, que acaba pues de fallecer la semana pasada o antepasada, y me dice, pues es que puedes entrar a la carrera que quieras, porque yo hice físico matemático, yo nunca me fui por las humanidades, yo mi prepa la hice con especialidad en físico matemático. Me decía, hasta una ingeniería puedes estudiar. Entonces le dije, no, lo que pasa es que yo voy para acá, ¿verdad? Y me dice, pues es que ahorita no hay lugar, pero siempre hay bajas, entonces el siguiente semestre ya te puedes cambiar de carrera. Y donde que lo que hacemos ahí en su oficina, en su escritorio, es ver todos los planes de estudio, todos los promocionales, y contando las materias. Resulta que ciencias de la educación, el 50% de las materias de ciencias de la educación eran las mismas que de psicología. Y el otro 50% conmigo se iba para pedagogía, para administración, ¿sí? Y con ellos pues ya se iban más al área médica o cosas por el estilo. Entonces, la promesa era tú entra a la que quieras y el siguiente semestre te cambio de carrera. Total que elijo ciencias de la educación por cuestiones de contabilidad, que dije esto es lo que más se parece y me voy por aquí. Luego resulta que empiezo yo la carrera, me gusta mucho, nunca me faltaban los profesores, todo estaba como muy dándose como de una manera muy regular, y con psicología en ese tiempo empezaron a tener como problemas, que si un profesor o que si otro, que si el coordinador. O sea, entonces el gusto llega hasta la universidad. Sí, o sea, yo no creas que yo ni siquiera iba para eso. Sin embargo, cuando empiezo a trabajar ahí, bueno, cuando empiezo a estudiar y que empiezo a ver, yo me enamoré de Freire, esa es la realidad. Dije, ay, pues si Freire anduvo, a lo mejor nosotros también podemos hacer algo, ¿no?
Entonces, ahí es donde, porque fíjate, yo todavía inclusive estudiando educación, yo decía, pues sí, yo me voy a ir a la gestión, a hacer planes de estudio, pero no tanto a la docencia. ¿Y alguna vez quedó como esta espinita de no haber seguido el camino de la psicología? Sí, claro, sí, por eso mis maestrías luego también siempre han estado encaminadas por ahí. Okay. Porque luego la promesa era, con 2 años más que tú estudies, puedes tener las 2 carreras. Cosa que ya luego no hice. Ok. Regresamos ahora sí al momento en el que entra a la Universidad Iberoamericana Torreón a la licenciatura. ¿Cómo fue ese primer momento frente a un grupo universitario que varía sin lugar a dudas del de bachillerato? Platicábamos antes de iniciar el programa de cómo todavía a la fecha sus primeros minutos frente a un grupo nuevo se pone nerviosa. Sí, definitivamente. ¿Cómo fue entonces ese primer Mira, yo tengo 42 años parándome frente a grupo a dar un taller, y te digo, las primeras materias pues fueron, ya de licenciatura, pues fueron en la UANE, ahí estuve muchos años en la UANE. La verdad es que fue complicado, porque aparte yo, como ellas son modulares, daba también clase en la nocturna, entonces muchos de mis alumnos eran mayores que yo. Yo terminé mi carrera a los 20 años. Y a los 20 años yo ya estaba en la universidad dando clases. Sí. Entonces, pues sí, había que prepararse mucho, había que, pues, como estar muy seguro de lo que ibas a hacer, como para poder mantener también el buen funcionamiento y la dinámica grupal. Fue complicado. Sí, al principio sí, pero más que nada esta parte de que me sentía yo que decía, pero ¿cómo? Si son mayores que yo. Ya luego a lo largo de la vida he tenido alumnos mucho mayores que yo. Desde estas experiencias de primaria y secundaria para adultos, yo tenía alumnos de 70 años. Pero lo mismo en las maestrías o en los diplomados que luego de aquí en la Ibero, pues también gente mucho mayor que yo. Claro. Pero sí es complicado, aunque esté con las niñas de primer semestre, yo me voy a poner nerviosa los primeros 10 minutos. Sí. Ya luego se me pasa. ¿Cómo han cambiado las generaciones? Digo, es una pregunta recurrente, ¿no? Se habla mucho de las generaciones no son como antes, ¿no? ¿Es cierto eso? Fíjate que sí, yo creo que cada generación tiene sus peculiaridades, pero yo tengo la experiencia de que incluso no solo por generaciones, sino de una universidad a otra es diferente. Yo daba la misma materia en la universidad, en la mañana que en la noche, y era otro mundo, con el horario de trabajadores era otra cosa. Entonces, yo sí creo que los grupos se van conformando de maneras distintas, obviamente el contexto influye, y también sí he notado cómo estas generaciones, semestre con semestre, sí van cambiando en algunos aspectos. Pero definitivamente yo creo que el reto siempre es el mismo, ¿eh? El reto siempre va a ser, ¿cómo llegas tú con la mejor actitud, con la mejor preparación, a poder enamorar al público que tienes ahí, a los alumnos que tienes ahí, para que realmente les atraiga esto que tú les vas a compartir? Porque finalmente no es tanto lo que tú vas a enseñar, tú también aprendes cuando estás con ellos. Claro, yo he aprendido muchísimo de mis alumnos. Pero entonces es como en este proceso de enseñanza-aprendizaje en el que realmente se pueden ir dando las cosas. A mí me frustra mucho cuando me dicen, es que los muchachos son como muy indiferentes o no les importa. Pues créeme que eso ha sido, yo empecé hace 42 años y siempre ha habido grupos como que no entran a la primera. Sí. Pero también mucho cuenta el cómo tú los vayas como enamorando y enganchando con esto. En estos 42 años que menciona y que refiere que también uno como docente aprende, ¿cuál ha sido precisamente ese aprendizaje que le deja el haber enseñado a tantas generaciones, sobre todo ahora que empieza un nuevo capítulo en su vida? Fíjate que yo siempre he estado como muy agradecida del poder compartir con otros, pero, y siempre lo digo en broma, pero en realidad es en serio. Yo creo que todas las personas que trabajamos en universidades y con jóvenes, aunque sea en otros niveles, de alguna manera nos mantenemos contextualizados.
De alguna manera estamos vigentes, no solo, quizá tú sepas un poco más de la teoría o del tema o de la materia que les vas a dar, pero los alumnos siempre te refrescan con sus nuevas palabras, con sus nuevas tecnologías, con su manera de comportarse, de vestir, de los cambios que se dan entre las, pues hasta entre el mismo grupos de estudiantes, cómo se van interrelacionando ellos. Yo siempre he creído que a mí me ha mantenido muy vigente esta forma de ser de los jóvenes, porque yo lo mismo me pongo a platicar con una alumna que recién acaba de llegar a la universidad o con una exalumna y puedo de alguna manera mantener un diálogo y ellas lo notan, pero eso es gracias a lo que yo aprendo de ellas. Claro. Cuando mis hijos fueron estudiantes universitarios, yo no batallaba para entenderlo, y esta famosa brecha generacional. Yo creo que eso ha sido la riqueza más grande que yo he sentido, que me han mantenido vigente. O sea, yo les enseño una cosa, pero ellas me enseñan otra. Incluso me dicen dónde puedo ir a comer, dónde puedo ir a un antro, sí. Claro, claro. Yo recuerdo que hace algunos años hubo una publicación aquí en la universidad donde usted participó que llevaba por título de Giza la pantalla táctil, recuerdo, ¿no? Y estamos hablando, pues, precisamente es un tema de la evolución, pues, ¿no? De la forma de la enseñanza. Sí. Eso, ¿cómo ha estado dentro de su vida laboral ese tema? Fíjate que finalmente las tecnologías, pues, siempre te vienen a ayudar y son un apoyo, pero siempre pelearé el punto, cuando se utilizan como medios, no como fines. O sea, un GIS o un proyector de acetatos, que no sé si lo conociste, Paco. Sí, lo conocí, por supuesto. O tener el internet a la mano, o un celular inteligente que ya finalmente consigues cualquier cosa. Son medios nada más, son herramientas. Claro. El arte está en ti. O sea, yo siempre les digo a mis alumnas, el mejor recurso que ustedes tienen para realmente lograr un proceso de enseñanza-aprendizaje son ustedes mismos. Sí. O sea, tú puedes tener la tecnología más avanzada, pero si tú como ser humano no estás comprometido, no te interesa la educación, yo al menos desde siempre y los últimos muchos años, para mí esto no solo es un trabajo, para mí esto ha sido como una misión de vida. Claro. O sea, a mí me encanta compartir y me gusta observar a los alumnos, las miradas que ponen cuando les cae el 20 de algo, cuando me dicen, yo nunca había pensado en eso. Cuando logras ver que alguien aprende. Sí. Para mí es la misma sensación como aquella vez que un alumno de estos de primaria que te digo, de que les dábamos primaria y secundaria para adultos, un día habla por teléfono a mi casa, era un señor que vivió en Ejido después de acá, de por la partida, señor de más de 70 años que iba a visitar a sus hijos en fin de semana, vio que había estas clases y se metió. Y un día habla a mi casa, yo tendría 18, 19 años, y me dice, maestra, le quiero agradecer porque es la primera vez en mi vida que no me hacen tonto dándome la feria en el camión. Wow. Dice, yo todos los días les pagaba y me daban lo que querían, y yo sabía que me estaban robando, dice, pero como son los mismos choferes de los ejidos, ya lo conocen, dice, y pues ellos saben que yo no sé, que yo no sabía sumar. Dice, maestra, nomás por eso le hablé, porque no alcanzo de describirle el gusto, porque yo le pagué al chofer y me dio mal el cambio. Y yo le pude decir, yo te di tanto, me estás devolviendo tanto, así que me falta tanto. Dice, la cara que puso ese chofer, para mí, dice, no tuvo, eso, y se lo quiero agradecer. Yo todavía esa anécdota me pone la piel chinita. Sí, claro. O sea, que don Urbano me haya hablado a mi casa para agradecerme, que ya sabía sumar y que ya nadie lo hacía tonto, y otros que sabían leer. Es lo mismo que yo siento cuando me dicen aquí los alumnos, yo nunca había pensado en eso. Sí. Oye, eso, qué padre, fíjate que lo apliqué en mi casa, ¿sí? Ahora en pandemia, que una alumna te diga, a mi mamá le encantan tus clases. Y le digo, ¿cómo? O sea, pues es que estábamos en las casas de los alumnos. Sí. Me dices que mi mamá se dedica a la educación y dice que tu clase es fundamental y ella la toma.
Y yo siempre con mi broma, en Ibero no hay oyentes, así que dile que le voy a pedir tarea. Y se oye la vocecita de la mamá, sí la hago. Y luego vino la señora a conocerme, a presentarse, sí, o sea, tengo 1000 anécdotas de ese tipo. Hombre, sí me imagino. De los 42 años, ¿cuántos en Ibero? 32. 32 años. Cumplí el domingo pasado. El domingo pasado. Felicidades. Gracias, Paco. Y de esos 32, bueno, evidentemente ya lo está contando, ¿no? Infinidad de anécdotas, de generaciones, de maestros, maestras con las que trató, de rectores. Todos. ¿No? Directores académicos. Todos irrepetidos. ¿Alguna anécdota con algún rector? Con algún rector, anda, pues tengo de todo tipo. Unas así como de puntos encontrados y otras... Pues sí, la verdad que, mira, yo quizá con el rector que más conviví fue con el padre Héctor Acuña, porque finalmente él fue rector en 2 periodos. O sea, yo estoy aquí desde el padre Raúl Durana, que han sido todos los rectores de la Ibero, porque el padre Luis Morfín fue director general académico, él no fue rector, pero también fue mi compañero de trabajo, adorado hombre. Pero con Héctor tuve mucha relación. Primero porque vino 2 veces, segundo por el estilo que tenía el padre Acuña, era muy coloquial, se relacionaba con todo el mundo. La primera vez que vino se aprendió el nombre de todos y cada uno, entonces era una persona como muy sencilla. Pero además hubo un tiempo, yo trabajé 15 años en la DGE, en la Dirección General Educativa, en formación de profesores, luego coordiné el centro también como 7 años. Y en ese tiempo hubo una temporada que nos quedamos sin director general educativo. Entonces dijo el padre Acuña, no importa, mientras viene el padre que se va a hacer cargo de la dirección, yo voy a ser su director. Entonces tuve la oportunidad de tener acuerdos con él cada semana. Entonces era una persona como muy agradable, era muy sencilla en su trato, muy enojoncito también, pero yo me llevé muy bien con él. Y en la segunda vuelta que él tuvo como rector, a mí me eligen como representante del CES, del Consejo Educativo Superior. Entonces, yo tenía que viajar a todas las Iberos del país. Teníamos reuniones una vez por semestre, durante 3 años tuve ese cargo. Y entonces las reuniones, pues, están formadas por todos los rectores de todas las Iberos, por un representante de cada universidad, por el secretario de Educación y su secretario, el que lleva la minuta y todo, y 2 asesores externos que invitaban a algún escritor, a alguna persona externa a la Ibero, y este era el grupo del CES. Entonces, pues yo tuve mucho contacto con el padre Acuña, entonces pues nos tocaba andar en las reuniones del CES. Sí. Entonces pasó por la Dirección General Educativa. Estuve en la educativa y llegué. Coordinación, obviamente. Sí, ahí estuve 15 años. En 2005 me invitan a coordinar la licenciatura en educación. Estoy ahí otros 7 años. Luego me voy de académica de tiempo, unos 5 años y medio, y luego me piden regresar a la coordinación, pero ahora ya de educación y práctica docente. Antes era nada más educación. Educación. Sí, solo se llamaba educación. Ahorita tenemos educación y práctica docente y espero que próximamente con los nuevos planes de estudio que estamos ya en proceso de REBOE, tendremos la carrera de pedagogía. Yo sé que en términos de anécdotas con alumnos o con grupos, ¿no? Con salones, generaciones, pues quizás sean muchas más, ¿no? Si quiere contar alguna, adelante. Si no, preguntarle qué siente al ver que esos alumnos, alumnas, ahora son colegas, pues. No, hombre, pues mucha satisfacción. Es que fíjate que luego resulta que yo no sé si ellos me adoptan a mí o yo los adopto a ellos, Paco, pero yo todavía tengo relación con exalumnos de la UAL y de la UANE. De la Ibero no se diga, o sea, ya cuando mientras son mis alumnos, que si nos vemos en un café o algo, yo eso no lo acepto, mientras son mis alumnos, pero una vez que son mis exalumnos, yo me puedo ir al café con ellos, yo me puedo ir a comer con ellos, me invitan a sus bodas los exalumnos, me invitan a sus despedidas, me invitan a un café para platicarme que ya se andan divorciando, me invitan porque ya nació el bebé, ¿verdad? Tengo, la verdad, si tú me preguntas qué es lo mejor que yo me llevo de esta experiencia,
es a las personas que yo he encontrado en el camino, tanto ustedes como compañeros, personas que yo admiro mucho, como a ti, como a Beto y como a mucha gente de la Ibero. O sea, yo estoy sumamente agradecida por la oportunidad que he tenido en mi vida, deja tú en mi profesión, en mi vida, de encontrar personas tan valiosas y tan profesionales. Pero lo mismo aplica para mis alumnas y para mis alumnos, que también pocos, pero hemos tenido. Aparte, yo he dado clases en el NARU y en otras carreras, porque doy materias departamentales. Pero finalmente eso sería la mayor riqueza con la que yo me quedo. Me llevo muchas amistades muy bonitas y yo me siento muy satisfecha con lo que he podido aportar. O sea, yo me quedo con la satisfacción de saber que he hecho lo mejor que he podido, pero me da mucho gusto que mis exalumnas aparte estén aquí y que me las peleen tanto. Claro, no sabes la de solicitudes que tengo de Pereira y de muchas otras instituciones, bueno, sí, y de la misma Ibero, que me piden alumnas y que mis alumnas me dicen, hace poco me decía el padre Mayo, dice, oye, pues busco a tus alumnas y pues no quieren venir porque ya tienen trabajo, porque como estaban ofreciendo algo de la beca, y dicen, pues es que ellas desde quinto semestre ya les ofrecen trabajo, Paco, se gradúan y están con trabajo ya formal. Claro, claro. Entonces, me encanta que se quede Ceci ahora en mi lugar, porque pues es de nuestras mejores exalumnas, es de nuestras mejores docentes. Bueno, ya nos dio una exclusiva la maestra, yo no sabía que Cecilia Sabac Montesinos. La nueva coordinadora, excelente, bienvenida Ceci. Sí, es la que se va a quedar ahí con el relevo de la licenciatura. Y pues a mí me da mucho gusto porque es una persona muy responsable, es una persona muy profesional y además yo creo que pocas personas, y que son muchas, pero pocas personas con ese nivel de cariño que le tiene a la licenciatura. Entonces yo me quedo más que tranquila y satisfecha de que ella se quede ahí. Me da mucho gusto contar con mis exalumnas aquí. Por supuesto. Tenemos varias aquí que ya Ibero nos las anda peleando. Sí. Pues podríamos seguir platicando con la maestra Laura de tantas anécdotas y enseñanzas que ha dado y que le han dejado también a usted. Pero bueno, evidentemente el tiempo apremia, pero pues no sin antes preguntarle al cerrar este capítulo de su vida, ¿qué sigue? Ay, Paquito, pues yo espero que muchos proyectos más, pero ya de otra índole. Tampoco me veo retirada de la academia, o sea, la academia me ha acompañado los últimos 42 años de mi vida. Igual me invitan que si quiero seguir participando en alguna materia de maestría o en alguna de licenciatura o en quino. Sí, la verdad a mí sí me gustaría continuar de esa manera, pero ya no estar aquí todo el día. Mis hijos, obviamente, cuando yo llegué aquí, mi hijo tenía 2 años y mi hija tenía 6, pues ya ahorita ya son adultos y ya ni siquiera viven en Torreón. Entonces, sí quisiera tener la oportunidad de contar con más tiempo para mis hijos. Mis papás afortunadamente todavía viven y pues mis hermanos, quiero seguir escribiendo. Pues no queda más que reiterar nuestras felicitaciones. Gracias. A la maestra Laura Parra, que pone fin al menos a este capítulo de su vida. Obviamente agradecerle también a nombre de todos los que hacemos Ibero TRC y de haberla tenido como compañera en el departamento, felicitarla nuevamente y desearle evidentemente el mayor de los éxitos en este nuevo capítulo. Muchas gracias, maestra. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, pues seguiremos en contacto. Claro que sí. Gracias también a Beto Rubio en la producción. Yo soy Paco Rodríguez y esto fue Cara a Cara. Esto ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos cara a cara en la próxima emisión.